En línea con Enrique Fernández. Bueno, señores, hoy es sábado. Qué buenos son los sábados. Caramba, me encantan. Bueno, porque fin de semana es fin de semana y la gente, por más ajetreo que tiene en la vida, le gusta siempre descansar, disipar el momento, porque el momento no está fácil en la República Dominicana. Hay muchos problemas, hay informaciones encontradas. Bueno, la gente ve el panorama naturalmente muy nublado, porque el gobierno ha estado inmerso, ¿no?, en proponer 3 reformas que tienen a la gente vuelta locas y sin ideas. Todo el mundo está calculando, enviándole pasquines a uno. Por ejemplo, yo mismo fui sorprendido, ¿no?, con un pasquín que me enviaron sobre la salsa de los precios. Y recibí andanada de críticas en mi programa, porque la gente pensaba de que ese programa era viejo, porque los precios que di parece que no son los reales. Me sorprendieron, me tiraron ese gancho y caí en él. Pero mandé un equipo a hacer una investigación, a ver hasta dónde yo metí la pata, porque cuando yo meto la pata lo reconozco. En realidad, no estaba seguro de que los precios que di en el programa de En Línea el jueves pasado, bueno, eran convincentes, pero lo di porque me llegó y confié en un amigo que parece que es un doble agente. Parece que ese amigo está jugando con los Carmelitas de San Luis y me llamó y me dijo, te mando eso, y yo confié en eso. Pero esos no son los precios reales, según lo que me dicen los reportes que ustedes han hecho a nuestro chat, diciéndome que esos precios son viejos. Así es que ya el equipo está trabajando, voy a investigar sobre las salsas que vienen, cuánto dinero va la gente a invertir, si se aprueba esta reforma fiscal que el gobierno ha metido, que en realidad es una reforma tributaria, y parece que le va a dar la madre a toda la clase media. Ya ustedes ven la posición de entrada que hizo el presidente Fernández, que acusó al gobierno de enviar un bombazo fiscal para la población, donde los más pobres serían los más perjudicados, porque pagarían con sus impuestos esa gran cantidad de dinero que busca el gobierno para tratar de ver cómo saca el país hacia adelante después de aquel festival de gastos en las elecciones y el despilfarro que mucha gente dice tiene el gobierno de Luis Abinader. Entonces Leonel dio un avance, porque me dicen que para el lunes posiblemente va la Fuerza del Pueblo a presentar La Voz del Pueblo, y ahí Leonel Fernández, que ya está aceitado, va a fijar su posición sobre esto de la reforma fiscal. Eso me informaron hace unos momentos, que para el lunes, a más tardar, ya la población estaría esperando y estaría escuchando, ¿no?, la posición de Leonel y de la Fuerza del Pueblo, porque se sabe que hay mucha oposición por todas partes, pero la gente siempre espera la posición oficial de los partidos. Ya el Partido de la Liberación Dominicana ha planteado su posición y ha enviado cuartobates a los medios de comunicación a explicar el por qué se oponen a esa reforma fiscal. Entonces, ya Leonel está aceitado y también dará su versión. El gobierno ha estado también defendiendo la posición, inclusive han contratado una batería de economistas que han estado en los medios de comunicación diciendo que el gobierno ha sido benévolo, que eso no es nada, que son 122 mil millones de pesos, que eso no es nada, que el país, caramba, tiene demasiadas deudas. Pero hay que investigar precisamente cuál es el problema de la deuda. Miren, tengo aquí
algo, porque la historia ahora la gente la está escarbando. Por eso ustedes ven que se ha escogido a líderes de la oposición para introducir una campaña, diríamos, difamatoria y degradante para las figuras que están mencionando. Hay equipos que lo han contratado para perseguir a Leonel Fernández como cabeza de la oposición y también para seguir a Omar Fernández. Son varios equipos y también tienen contratado equipos para seguir los reverdes dentro del Partido de la Liberación Dominicana y alguien que pueda de la izquierda también meter la cuchara, porque el gobierno está moviendo sus tentáculos con personalidades que tienen compromiso, inclusive hasta económico, con el gobierno. Ya vimos ahí que supuestamente unos almuerzos que se están haciendo con el presidente de la República. Ahí vimos programas mañaneros como El Sol de la Mañana, con todo su equipo, que se fueron a comer con el presidente al Palacio porque el presidente quiere explicar algunas cosas personalmente a esos amigos que tiene. Así es que la cosa va a estar más o menos bombardeada en medios de comunicación en defensa de una reforma, en defensa de la reforma constitucional y ahora que se mete el código laboral. Por eso vemos que el CONE quiere diálogo. El CONE, que representa a todos los empresarios fuertes de la República Dominicana, y abogó ayer por un diálogo amplio y constructivo para buscar consenso a la reforma fiscal. Otro que dice que el proyecto de reforma al Código Laboral fue depositado en el Senado de la República, consensuado, ¿verdad? En algunas partes. Esas son de las reacciones que vemos en los medios de comunicación sobre esto de la reforma fiscal, de este borrador que fue puesto en voz de Jochi Vicente, representando el gobierno, y que ha tenido muchas críticas y muchos rebotes, porque la verdad es que la clase media de la República Dominicana, si se aprueba eso como está, ya la Cámara de Diputados dice que va a enviar eso a comisión, que van a hacer vistas públicas, porque el gobierno tiene chance todavía de todo eso, porque de aprobarse esa reforma sería para el mes de enero. Entonces, parece que el gobierno, con ese globo de ensayo que tiró "esto es lo que quiero", salieron toda la gente diciendo, bueno, pero esta gente se está volviendo loco. Y a propósito de eso, veo, recarbando la historia, en la gestión del 96-2000, que recuerden ustedes que ahí estaba Leonel Fernández, que ganó las elecciones presidenciales al Partido Revolucionario Dominicano con una alianza con el Partido Reformista, y dicen algunos de los que han llevado materia de investigación que ha sido uno de los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana. Miren, y a ese gobierno de Leonel le hicieron más de 400 huelgas, incluyendo 13 huelgas generales, porque el PRD estaba quillado debido a que Peña Gómez, que era su máximo líder, fue derrotado por el Partido de la Liberación Dominicana con esa alianza con Joaquín Balaguer. Bueno, y todos los cañones, todas las críticas que tenía ese gobierno de Leonel con el Congreso en contra, porque eran mayoría los PRDistas, hicieron la vida imposible a Leonel Fernández, que se estrenaba en la presidencia de la República. Y además, Leonel pudo, la gente dice cómo lo hizo, pero lo hizo. Entonces, aquí están algunas de las cosas que uno tiene que recordar de ese periodo de gobierno 96-2000. Dice Leonel Fernández, la deuda pública al inicio de su mandato, heredada de Balaguer, de deuda pública, entiendan bien, ascendía a la suma de 3.807.3 millones de dólares.
Leonel, al finalizar 4 años, la redujo en un 3.3%, pasando a 3.676 millones. ¿Con qué entonces, dice el amigo, Leonel Fernández logró construir durante 4 años túneles elevados, puentes, carreteras, paso a desnivel y bulevar, y yo agrego, con la oposición en contra? Entonces la inflación se estabilizó por debajo de un dígito, el más bajo en toda América Latina, porque hay que recordar lo que se vivió en esa época. Se construyó, óigase bien, el ITLA, el parque cibernético, y se dotaron de aulas a las aulas escolares con computadoras. Se creó la Feria Internacional del Libro, que ya casi ha desaparecido, y se instauró el desayuno escolar. Todo eso comenzó en el 96. En fin, con un presupuesto, óigase bien, de 24,000 millones de pesos, se revolucionó lo que se conocía como República Dominicana hasta 1996. Oigan esto. Cuando en este país un gobierno había tenido que tomar prestado para construir calles, aceras y contenes, ¿se imaginan ustedes que para reparar una acera el gobierno tenga que endeudarse? Esa es la pregunta que se hace por los grandes préstamos que se han hecho ahora de más de 45,000 millones. ¿Qué gobierno ha tenido que hipotecar el futuro de nuestra patria para simple y sencillamente cumplir con las funciones básicas y elementales que les corresponden como administrador del Estado? Es una pregunta que se hace. Entonces, Leonel gobernó 12 años construyendo prosperidad y desarrollo sin una reforma fiscal. Porque, como se está hablando de reforma fiscal, se está buscando la historia, se están buscando los protagonistas, y ahora hay muchas comparaciones. Ahí está la base de por qué el Partido de la Liberación Dominicana en esa época ganó tantas elecciones, a pesar de que perdieron en el 2000, cuando llegó Hipólito Mejía a la presidencia de la República, naturalmente porque políticamente no se dieron los pasos concretos y no hubo alianza, porque hay que recordar que el PLD en esa época del 96 llegó a tener un 17%, un 13%, pero después creció y con la alianza y semialianza llegó con un 37%, y de ahí es que gane la segunda vuelta al duro PRD con Peña Gómez y el amargamiento que tenía el PRDismo porque murió Peña Gómez, bueno, y se cuela Hipólito Mejía, que ha sido uno de los fracasos más grandes como gobierno, donde comenzaron los problemas grandes del país. Ahí quebró Baninter, ahí comienzan los hoyos, ahí comienza todo, y de ahí la historia ya todo el mundo las conoce. O sea que, señores, estamos en un ambiente de reflexión histórica porque ahora están saliendo muchos archivos, la gente está buscando, están trazando a ver cómo trazan, bueno, hasta Quirino lo quieren sacar porque lo he visto en las redes sociales, porque en esa época, yo recuerdo que en esa época se hablaba de que supuestamente Quirino le había prestado, le había regalado, donado a Leonel de que 200 millones de pesos. Y llegó inclusive a publicarse que Omar Fernández recibió un bulto lleno de cuartos, pero Omar estaba chiquito, era un muchachito en el 96-2000, y en el 2004 era un carajito que no salía de los pasillos jugando con pelota en el Palacio Nacional. Y lo menciona de que con Omar mandaron un bulto de cuartos. Fueron todas las cosas, de las fabulaciones que se hicieron en esa época, están ahí y la están escarbando
y ponen una foto de Omar y ponen una foto de Quirino. Entonces, esa campaña negativa que se piensa hacer contra la oposición, porque el gobierno prácticamente yo lo veo un poco débil, lo veo que no tiene, qué sé yo, los argumentos necesarios para convencer a toda una población de la necesidad de hacer esa reforma o esa, como le llaman, reforma tributaria, con ese peso específico, donde se va a cargar, no lo que se dice en los papeles, se va a cargar todo para que la ciudadanía que menos tiene ingresos encuentre el peso, ¿no?, de esa reforma fiscal, y esto naturalmente va a presionar el bolsillo, la barriga de la gente, muchas quiebras, gente que tiene un dinerito ahorrado tendrá que sacarlo, y puede también esto provocar una estampida hacia el exterior de quizás una generación que va a sentir de que ya hasta ahí llegó su punto en la República Dominicana. Bueno, pues denle like a estos comentarios. Vamos a hacer en línea con Enrique Fernández un festival de reportes. Ahí está el chat, usted puede aportar, puede decir lo que usted quiera. Bueno, pero esa es la democracia. En línea seguimos en línea con Enrique Fernández. Este sábado, señores, un sábado espectacular. Me encantó ese anuncio nuevo del Banco de Reservas. Qué bien está ese anuncio, porque es un comercial que naturalmente uno se sorprende, porque es precisamente dirigido a personas con problemas, ¿verdad? Y eso demuestra una vez más que el Banco de Reservas está en lo suyo, está dándole la oportunidad a personas, ¿verdad?, que tienen problemas de comunicación, de comunicar el mensaje. Eso es importante. Voy a felicitar honestamente al Banco de Reservas y a mi amigo Pereira, que está ahí, ¿verdad?, como director del Banco de Reservas, jefe del Banco de Reservas, y a mi hermano Luis Miñoso también allá, que vayan nuestros saludos y felicitarlo por ese comercial excelente del Banco de Reservas que se estrenó hoy en este programa. Miren, vamos a seguir con los temas. Empezó la operación del gobierno de las deportaciones. Este sábado hay un corre-corre en las calles. Muchos haitianos están escondidos y yo lo noté inclusive en la avenida Kennedy, que muchos vendedores haitianos que pululan por ahí desaparecieron en el día de hoy. Según una nota que yo tengo aquí, hasta ahora han detenido 1,100 personas. Entonces, eso quiere decir que en el fin de semana podrían completar la cuota de 2,500 semanales para poder llegar a los 10,000 que se propone el gobierno. Ahora las críticas están saliendo de que no hay logística definida para cumplir con ese plan, porque el país no está preparado para eso. Y lo que prevén es que va a fracasar Luis Abinader con ese proyecto. La gente lo ha tomado, porque la gente aquí más o menos está viendo de que está descontrolada la inmigración, y lo ve hasta con buenos ojos. Quizás por ahí el gobierno consiguió algún alivio que estaba buscando, porque la verdad es que el gobierno está apretado.
está apretado con muchos problemas. El gobierno está buscando temas para distraer la opinión pública, de que la gente se ponga en eso. Por eso ustedes ven que la detención de Hugo Veras y Jochi Gómez, hay muchas personas que dicen que eso es un circo. Hay otros que dicen, bueno, pero el país estaba pidiendo justicia con esta cuestión del Intran. Lo que pasa es que hay personas que creen que la gente es tonta. De eso se está hablando hace más de 2 años. Y fue un tema como sacado de la greña, de los cabellos. Vamos a ponerlo ahora, porque ahora es que cabe. Porque hay que meter algo que la gente se entretenga. Y esto de los haitianos, uno sabe de que eso no va a terminar bien. Porque ya inclusive hay quejas de funcionarios de Haití que han movido las teclas a nivel internacional, y los videos que están presentando, eso va a llegar lejísimo. Miren, yo vi una señora que la detuvo un inspector de migración con un celular ahí en la mano. En las redes vi ese video. Y ella se pegó de la correa del hombre, dando gritos. Entonces, el inspector tenía una disyuntiva. No podía soltarla porque ya la tomó, la detuvo. Y él le estaba diciendo, vamos a llevarte, manda a buscar los papeles. Pero no, ella seguía aferrada a la correa del gordito que la tenía agarrada. Entonces, ¿qué alegaba ella? Porque apareció alguien que estaba ahí de traductor y decía, bueno, es que yo no me puedo ir porque tengo 2 muchachos en la escuela. Si me detienen y me deportan, ¿quién va a atender a esos muchachos? Óyeme, esos videos los meten en Estados Unidos y los meten en las redes sociales a nivel mundial. Y lo primero que van a decir que la República Dominicana están abusando con los emigrantes. Y van a poner en jaque al gobierno. Porque el gobierno cometió un error. Eso no se anuncia. ¿Y cómo usted, bueno, con todo el respeto al presidente, le hace caso a un asesor que le diga a usted, párese ahí y diga esto? Vamos a deportar 10,000 personas mensual. De repente. Porque eso se sabe que se necesita una logística, se necesitan trámites, porque son seres humanos. Es verdad que están ilegales, pero eso se hace callado. Eso no hay que hacer bulto para eso. Y usted va depurando, porque puede ser que gente que tengan papeles también lo manden para atrás. Ya le están violando sus derechos, porque pagaron por una visa, ya tienen mucho tiempo trabajando albañilería, trabajan por aquí. Bueno, y casi son dominicanos, porque hasta cédula tienen. Entonces yo pienso que esta cuestión de estas deportaciones, en vez del gobierno celebrar, lo primero que tiene que hacer es ver cómo se frena la entrada de los ilegales. Porque lo que dicen que es un negocio que hay en eso, que ahí cobra peaje todo el mundo. Entonces lo primero que hay que arreglar es eso. Ver cómo se evita de que si entran 2,000 diarios, que entren 100. Porque nunca se va a acabar la entrada de ilegales. Primero porque es un país que tiene problemas. Y miren qué coincidencia, ¿eh? Ayer mataron 50 en Haití. Las bandas que estaban calladas aparecieron. Entonces usted dice y pone esa información, matan 50 ciudadanos y el país está deportando gente a un país donde están matando a la gente. Hay como una cosa ahí media rara. ¿Por qué sale esa información de esa matanza precisamente el mismo día
que el país inicia lo que se llama deportaciones masivas. Hay un choque ahí. Entonces, los haitianos no son bobos, ellos están trabajando en su cosa. Sale otro y dice, bueno, hacemos un llamado a la comunidad haitiana de que se vayan o que regresen a su país, porque ya la República Dominicana no lo necesita. Oigan eso, que no lo necesita. Te sale otro y te dice, bueno, se va a caer la construcción del país porque los haitianos en su gran mayoría trabajan en la construcción. El gobierno está construyendo muchísimas obras. ¿Y usted cree que son turcos los que están trabajando ahí? Son haitianos. Óigase bien qué lío que tenemos. Entonces, el problema parece que no está en las deportaciones. El problema está es cómo frenar de que no entren más. Cómo limpiar eso de las visas. Que dijo Lionel que eso es escandaloso lo que está pasando con las visas. Entonces, ahí es que está el problema. ¿Qué tenemos que hacer en la frontera? Se habla de que la frontera inclusive eso no existe porque la abren y va, hasta que esos mercados que hacen por ahí, eso está abierto siempre y por ahí se cuela muchísima gente. Y vienen en motores por las lomas, eso no lo para nadie. ¿Quién deja entrar aquí las guaguas que vienen con las parturientas a alumbrar en los hospitales dominicanos? No es a pie que vienen. Tampoco vienen en avión, vienen en guagua y pasan por ahí, por la carretera, sin visa. Y el país tiene que gastar 10,000 millones del presupuesto para dedicárselo a las parturientas haitianas. Y yo siempre dije que ¿por qué el gobierno no construyó hospitales en las fronteras? Había un proyecto una vez, óigase bien, un proyecto importantísimo de inversión de los dos gobiernos, en el gobierno de Lionel, un proyecto de que los dos gobiernos hiciesen una especie de ciudad de la salud en la frontera para que las parturientas se quedaran de un lado y no vinieran a la República Dominicana, que la atendieran ahí. Dan a luz, bueno, para atrás otra vez. Óyese, y eso lo boicotearon. Tenemos ahora que chuparnos decenas, miles de haitianas que vienen y la mayoría se quedan. Porque imagínense ustedes, ¿cómo usted va a deportar a una persona que prácticamente alumbró? La va a montar con ese muchachito en una guagua para que se vayan para atrás. Porque dura un tiempecito en la clínica. Usted no puede sacar a una gente y tirarle en la calzada. Es un problema humanitario. Entonces lo ideal sería que esa frontera se desarrolle, que la gente se quede ahí y se devuelva, o hacer hospitales por allá, por Haití, mandar médicos a hacer pasantías dominicanos. Pero nadie quiere eso. Lo que quieren es los organismos internacionales que nuestro país acoja las debilidades que tiene esa nación, que es un estado fallido, y que un grupito se quede con ese país que dicen que tiene muchas reservas naturales ahí, que hay familias muy poderosas de Europa y de Estados Unidos que tienen esos negocios debajo de una carpeta, pero para desarrollarlo hay que sacar 3 millones o 4 millones de pobres que tiene Haití y que la República Dominicana se lo absorbe, ¿no? Que le dé cabida, le dé vida en la República Dominicana. Señores, ya le da estos comentarios. Queríamos hablar de que el gobierno inició en el día de hoy las detenciones masivas. Y hasta esta hora que estamos trabajando tenemos el dato de que hay 1,100 ilegales haitianos que han sido detenidos. Señores, dice que es una ventana que se puede abrir ahora
Pregunté, yo siempre pregunto, cuando me muevo con la gente de los mercados, la gente de la zona ahí de Ciudad Nueva también, que hay unos buenos amigos. Y cuando salen con esas cosas, yo siempre le pregunto. Y me dice, no, lo que pasa es que Enrique en línea, cuando tú abres la ventana, tú siempre encuentras algo ahí que tú no sabías o que quería que te lo refrescaran. Y en Enrique en línea tú lo encuentras porque ahí se hace un periodismo con el criterio, primero, que la comunicación es un medio de servicio. Y dos, que los periodistas no están para construir hechos, que los periodistas están para narrar los hechos y ser capaces de contarlos como ocurren. En la República Dominicana, nosotros en múltiples ocasiones, aquí en Enrique en Línea, hemos dicho que una debilidad en República Dominicana es que mucha gente no entiende la democracia. En una democracia, lo primero es que usted tiene que entender que tiene que dar cuenta siempre. Fíjense los problemas del padre fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte. Fue ese criterio. Juan Pablo Duarte, por ejemplo, tenía el criterio de que todo tenía que ser como dice la ley, no como yo creo que dice. No. Lo que dice la ley. Ese era el criterio de Juan Pablo Duarte. Y lo de dar cuenta. Cuando estaba el proceso de la República Dominicana resistiendo invasiones de Haití, estaba Pedro Santana en la zona sur, pero había hecho una rabieta de esa que hacía siempre, cuando las cosas no salían como él quería. Y la Junta Central Gubernativa de República Dominicana, que fue el primer organismo de gobierno que tuvo República Dominicana, designó a Juan Pablo Duarte como la autoridad en el sur, en representación del funcionario del gobierno que le daba esa autoridad, era al general Juan Pablo Duarte. ¿Qué ocurre? Que Santana siguió incidentando. La Junta Central Gubernativa, hubo un momento que para evitar situaciones difíciles, decidió remover a Juan Pablo Duarte del sur, donde lo habían enviado. Le entregaron a ese ciudadano Juan Pablo Duarte 1,000 pesos para el viaje. Ya ustedes deben saber que 1,000 pesos en ese tiempo era una suma que tenía un poder de compra alto. Juan Pablo Duarte va a su misión. Cuando la Junta Central Gubernativa le comunica que retorne a Santo Domingo, lo hace. ¿Y usted sabe qué hizo cuando llegó? Le dio un informe escrito a la Junta Central Gubernativa de qué hizo con el dinero faltante de los 1,000 pesos. O sea, lo que se ha gastado de los 1,000 pesos que recibió. Él explicó punto por punto los chelitos, cómo lo gastó y en qué. Le devolvió a la Junta Central Gubernativa 800 pesos y pico de 1,000 que le entregaron. 800 pesos y pico le entregó Juan Pablo Duarte. Porque Juan Pablo Duarte tenía el criterio de que un funcionario tiene que dar cuenta. Si le dan dinero de recursos públicos, el que lo usa debe dar cuenta. En la República Dominicana hay una mala costumbre que no le encanta dar cuenta. Se molestan incluso si le piden cuenta. Y esa es una conducta que República Dominicana tiene que superarla. De entender que cuando usted va a una función pública, usted va a servir. Usted va a servir y va a cumplir un mandato que le dieron para que hiciera lo que estaba en el ámbito de sus funciones. Y que usted tiene que hacerlo con responsabilidad, con entrega y con honestidad. De ahí que cada peso que gasta le puede dar cuenta a cualquiera y no tiene miedo a que se pueda producir un incidente por eso. Esto lo decimos porque hay gente que está molesta por las reacciones que se están produciendo.
Oh, pero, señor, si usted va a hablar de cualquier reforma, y más de la Constitución de la República, que usted va a establecer una nueva política fiscal, que le han denominado, porque eso es sofisma, le han denominado de modernización. Modernización. No, una política fiscal tiene una serie de mecanismos que lo que tiene que hacer es que tenga condiciones para activarlo y adelante cumplir con lo que manda la ley. Esto lo decimos por todas estas reacciones. Aquí en Enrique en Línea dijimos en múltiples ocasiones que el gobierno tenía que abrir los oídos y tener cuidado con unos abejones que se le acercan y lo rodean. Y esos abejones hacen tanto ruido que forman como una cortina, que en un momento queda el funcionario aislado, no oye nada de afuera ni ve nada de afuera. Y lo hacen porque entienden que República Dominicana, fíjense, que todos estos políticos, ahora estos buscavidas que andan detrás del gobierno, la mayoría están buscando cosas. No es un proyecto patriótico ni nada, no es buscando cosas. Y eso en esta ocasión le ha sido difícil porque el vehículo como que se ha estado moviendo y le ha resultado difícil coger el estribo donde se llega a la gaveta fácil para lograr lo que quiere. Y el gobierno tiene que cuidarse de ese tipo de gente. El gobierno tiene que prestar atención a las personas y entidades que en la República Dominicana lo hacen con un criterio de servir a su país. No están esperando que le den, no están esperando un cargo o que le den una satisfacción de otra manera, porque ya ustedes vieron lo que ha pasado aquí con el famoso movimiento de sociedad civil. Todos están montados, como dicen, y están tranquilitos. Que lo bajen de ahí para que usted vea. Desde que lo bajen de ahí comienzan a mirar el mundo de otra manera. Y eso explica, fíjese lo que ha ocurrido con eso de compra y contrataciones, que tenía información de lo que estaba pasando. Pero ¿qué hicieron? Se quedaron tranquilitos y cuando la bomba explotó, reaccionan y después vienen con un criterio de mucha agilidad, mucha rigurosidad, pero después cuando salen todas las informaciones, no, usted está haciendo teatro, usted estaba informado de lo que estaba pasando. Estaba informado. Entonces, esto a propósito de lo que está discutiéndose ahora, el gobierno tiene que escuchar las voces que se están manifestando y procurar llegar que las decisiones que se produzcan sean de consenso. No acepte esas recomendaciones de que actúe de manera unilateral porque usted tiene el poder. Porque esos que hablan así son tumba gobierno y destructores de imágenes. Fíjese en 1984, ahí andan uno todavía que están dando carpeta y bailaron en 1984. Sin embargo, ya hoy nadie lo menciona. Sin embargo, le mencionan al presidente de turno, al presidente Salvador Jorge Blanco. Eso es para que usted vea que las diabluras de los funcionarios muchas veces pasaron rápido y después nadie las recuerda, solo recuerda al presidente. Y es por esto que el presidente tiene que cuidarse de estos abejones que son veteranos de las politiquerías en República Dominicana y escuchar a las voces que plantean vías democráticas. El consenso, eso es lo mejor que puede llegar una sociedad a que las grandes decisiones las pueda producir en acuerdos de consenso. ¿Por qué? Porque participan todas las partes. Y cuando participan todas las partes, los resultados siempre van a ser mejores. Agradecemos, como siempre, la atención de ustedes aquí en Enrique en Línea. Y continuamos, Enrique en Línea. Saludos, amigos. ¿Cómo están ustedes? Aquí Enrique Fernández en Línea. Sobre el tema económico nos vamos a referir justamente al tema del momento, que es el tema de la reforma fiscal que ya oficialmente el gobierno presentó a la opinión pública esta semana, el pasado lunes. Y entonces vamos a entrar en desglose primero la propuesta de reforma fiscal y los puntos que trata. Ok, primer punto. ¿Por qué se hace necesaria una reforma fiscal? Se lo voy a poner
un lenguaje que usted lo pueda entender. Lo primero es que el gobierno necesita dinero, ¿no? Y no tiene dinero. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno con esa propuesta? Lo que va a hacer es lo siguiente: le va a sacar el dinero del bolsillo del ciudadano, le va a decir al ciudadano, mira, dame de tus ahorros que tú tienes ahí y pásamelo a mí a través de tus impuestos que te voy a crear y te voy a aumentar. Y entonces, estos ahorros que tú tienes, yo los voy a convertir en un ahorro nacional, ¿no? Es decir, el ahorro de la finanza pública. Y ese ahorro, entonces, yo lo voy a distribuir de la siguiente manera. Y ahí ponen los diferentes renglones. Eso es, entonces, a gran rasgo lo que significa la reforma fiscal que ha propuesto el gobierno. Ahora, vamos en detalle de esa reforma. Primer punto. Los puntos, entonces, donde se está eliminando los incentivos fiscales. Se está eliminando los incentivos fiscales para el sector turístico y solamente se está focalizando a el polo 4 que corresponde al sur, que es Barahona, Bauruco y Pedernales. Es decir, que es el polo que está iniciando. Ya el polo del este no hay incentivo fiscal y eso obedece básicamente a que ese punto de desarrollo de polo ya alcanzó su máximo esplendor. Por lo tanto, es un punto. Algunos sectores básicamente sonadores dicen no es necesario que nos quite por ahora el incentivo fiscal porque todavía estamos compitiendo con muchos países de la región. Llámese México, que es el todo incluido, que es la referencia a nosotros. Llámese Puerto Rico, que no tiene el todo incluido, pero tiene también ayuda fiscal, ¿no?, del gobierno de Puerto Rico, que ha disminuido en los últimos tiempos con la crisis de Puerto Rico. Pero México es la referencia. Entonces, eso no habrá dicho, no, puede afectar el turismo. Si afecta el turismo, entonces va a crear entonces aumento del desempleo por el sector turístico y va a frenar el desarrollo que ha venido teniendo los últimos años el turismo. Ese es un elemento. El otro elemento tiene que ver con que el gobierno decide entonces ponerle lo que es las casas por encima de los 5 millones de pesos, pagar lo que es ya el IPI. El IPI es básicamente para aquellas casas que están por encima de 7 millones de pesos. Ahora, ¿qué ocurre? Que el IPI para una casa de 5 millones de pesos ya no es un valor exagerado grande. Usted dice, bueno, 5 millones de pesos. No, pero recuérdense que incluso las casas económicas que le dan el bono están rondando los 4.5 millones. Por lo tanto, cuando tú pones un IPI a una casa de 5 millones de pesos, tú se la estás poniendo no a la casa del Naco, a la casa de Barito Morales, tú se la estás poniendo a la casa de Villamella, a la casa de Lomina, a la casa de hasta de Alma Rosa, que está por encima, pero también a la casa también de lo que tiene que ver también con Guerra, la casa también de Cancino. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque esas casas, en esos sectores que yo mencioné, son casas que están rondando los 5 millones de pesos, 5 puntos. Es decir, en cualquier barrio, en cualquier sector, ya una casa vale 5 millones de pesos. Entonces, me parece que poner lo que es el IPI a una casa de 5 millones de pesos, pienso que no es adecuado. Primero porque estamos hablando que una casa de 5 millones de pesos ya es una casita. O sea, cuando tú tienes un nivel de evaluación de la moneda que en los últimos años tú tienes lo que es la inflación rondando un 3, un 4, un 5, un 7, un 8, un 10, y una vez llegó a alrededor de un 9% en la etapa post-pandemia. Entonces estamos hablando que en los últimos 4 años, así como se devalúa lo que es justamente la moneda, se activa el valor del activo, valga la redundancia, que es la casa. Entonces, en la misma proporción que se devalúa la moneda, se fortalece la casa. Por lo tanto, al fortalecerse la casa, lo que estamos viendo entonces que el valor de la casa aumenta y por lo tanto un valor de una casa de 5 millones de pesos es un valor ínfimo. Entonces, por lo tanto, no entendí eso. Ojalá que en la propuesta de discusión ya entonces el gobierno decida echar para atrás el valor del IPI a la casa de 5 millones de pesos. Por lo tanto, la casa de 5 millones de pesos no es para una casa de un clase media alta, es apenas para un clase media pero bien baja, casi llegando a pobre, ¿no? Ese es el otro punto. El otro punto tiene que ver entonces con lo que es el cambio del ITEVIS y el cambio a el IVA. ¿Qué es lo que es el IVA? Miren, el IVA es el impuesto al valor agregado. El ITEVIS es el impuesto de transferencia a los bienes y servicios. ITEVIS, como dice su nombre, es decir, tú pagas por la transferencia de un bien que está terminado, tú pagas por ese bien tú estás pagando una transferencia y por eso se pone el ITEVIS. Y entonces
también tú pagas un servicio y por la transferencia de servicio tú pagas también un impuesto. Entonces ese es el ITEVIS. Por lo tanto, los negocios funcionan como un mecanismo de recolección o retención más bien para transferir el ITEVIS. Ok, hasta ahí estamos bien, ¿no? Con el ITEVIS. O sea, es los bienes neutralizados, cuando tú tienes esos bienes neutralizados, una transferencia. Ok, ahora, ¿qué pasa? El valor agregado, que es el IVA, es diferente. El valor agregado es el impuesto que tú pagas por los bienes terminados y por la cadena de producción. ¿Qué estamos hablando de cadena de producción? Bueno, de que tú no solamente pagas cuando el bien está terminado, sino en toda la fase de producción. Llámese lo siguiente, ok, tú tienes un panadero que vende pan. Ese panadero que vende pan, cuando yo voy a comprar un pan, entonces me pudiese cargar entonces lo que es suponiendo el impuesto IVA. Pero ok, ese panadero está pagando, me está poniendo el IVA porque ¿qué pasa? A quien le compró lo que es la harina está pagando IVA. Pero ¿qué pasa? Esa harina que está terminada, el impuesto no empieza ahí en el IVA, empieza con ese productor que cuando elabora ese productor, cuando hace lo que es ya la recolección de ese material para pasarlo entonces, de que es el trigo, ¿no? Para pasarlo entonces a la empresa para que lo haga entonces una harina, él paga impuestos. Actualmente, por ejemplo, ese productor, supongamos, no paga impuestos el productor ahí, no paga ITEVIS ahí, porque él está produciendo. Ahora, ¿qué pasa? Él le carga al producto ITEVIS. ¿Por qué lo carga al producto ITEVIS? Bueno, porque él le compra esos insumos, esos productos, entonces, que son insumos para él trabajar en su tierra. Entonces, ahí sí él le carga ese producto, a ese producto le carga el ITEVIS. Ahora, ¿qué va a pasar? Con el IVA, él le va a cargar el IVA, que tiene que ver también con esos productos químicos, pero también le va a cargar, lo que es el IVA a la transferencia. La transferencia es a la venta que le va a hacer de ese producto a la industria, para que esa industria se convierta eso en harina. Ese trigo se va a convertir en harina. Entonces, fíjense, si lo estoy poniendo ahí para que lo puedan entender, porque es un poco complejo ese tema. Entonces, ¿qué pasa? En esa cadena de producción ya el impuesto va a arrancar a partir ya del productor, no va a arrancar a partir ya de la elaboración del producto. Entonces, se lo voy a poner de la otra manera. Ok, el que vende plátano. El que vende plátano lo que hace es que carga al productor, ese productor le carga a su finca el ITEVIS que él compra de los insumos que utiliza para la siembra de su plátano. Entonces, cuando él le vende su plátano a lo que es La Sirena, por decir una marca comercial, entonces esa empresa, cuando nos lo vende a nosotros, le carga el ITEVIS por la transferencia. Fíjense que hasta ese momento ese plátano en finca no paga impuestos. Ahora va a pagar impuestos porque es el IVA. El IVA paga toda la cadena de producción desde cuando sale hasta cuando termina en la fase final, que es el consumidor. El caso del ITEVIS no. El caso del ITEVIS paga el impuesto ya es a partir de cuando el producto está hecho un bien, por un lado, o segundo, el servicio, ¿no? Entonces está ahí en ese pago. Entonces ya la cadena empieza a partir de lo que es el supermercado hasta llegar al consumidor, que somos nosotros. Entonces, ¿pero por qué se pone el IVA y por qué se cambia del ITEVIS? Bueno, sencillo, porque el IVA te graba más cosas, porque te graba la cadena de producción. El ITEVIS te graba a partir ya de ese bien que está terminado o las transacciones. Fíjense que hablo por eso de transacciones, es decir, de transferencia, y no te estoy diciendo de producción, porque quien graba toda la cadena de producción es el IVA. El ITEVIS no. Ahora, por eso se llama impuesto al valor agregado. Entonces, si a partir de ahí sale ya con toda una carga de impuestos en el IVA, entonces lo más probable es que el producto final entonces termine con esa carga de impuestos. Por lo tanto, estamos hablando que la carga será mucho mayor en el IVA que en el ITEVIS. Entonces, esto lo pongo en contexto porque se ha aplicado muy poco. Mucha gente ha dicho que lo mismo no. Es casi lo mismo, pero no lo mismo. Repito, es casi lo mismo, pero no lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque ese detallito más importante es el detallito que tiene que ver con el impuesto en su origen. Por lo tanto, para que usted lo entienda más claro, esa materia prima, ya en su elaboración, cuando sale de ahí, va a pagar impuestos. La materia prima paga impuestos actualmente con el ITEVIS por la transacción. Repito, por la transacción. Por eso el ITEVIS, ¿no?
En el caso de la materia prima, paga del impuesto, el productor se lo carga ahí al producto, la materia prima, y después cuando pase a la empresa también tendría un impuesto. Entonces fíjense que es parecido, pero no es igual. Entonces es bueno que usted lo entienda. Entonces el otro punto que tiene que ver también con la reforma es que se va a aumentar también lo que es un punto porcentual a la gente que gane por encima de 2.2 millones de pesos sobre la renta, y entonces sobre la renta de 25 pasaría a un 27, 2 puntos. Se va a aumentar también la tasa de ITEVIS y se está haciendo generalizado, que es otro elemento importante. Entonces, ¿qué pasa? Ese concepto de generalizar el ITEVIS viene amarrado con el IVA, porque el IVA te permite hacer más fácil la cadena de impuestos en la producción. Entonces, por eso es que estamos pasando de gravar ciertos productos, ahora se va a grabar a una gran cantidad de productos. ¿Por qué? Bueno, por el IVA, que eso es un detalle importante porque podemos entender. O sea, ese cambio de impuesto a todos los productos prácticamente, exceptuando algunos como el pollo, el arroz y así parecido, eso obedece porque al cambiarse ya el tipo de nomenclatura de impuestos de ITEVIS al IVA, tiene que ponerlo así para grabar todos los productos. Entonces, eso es un elemento a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted revisa los componentes, se da cuenta que el 82% de los impuestos lo va a pagar el consumidor. Entonces, hay poco impuesto a la riqueza. Entonces, es un elemento que yo creo que al momento ya de los diferentes sectores empresariales plantear el tema en la Congreso Nacional, en la vista pública, van a sugerir al gobierno quizás que pueda reenfocar ese tema de la reforma en algunas áreas, porque ¿qué ocurre? Que el 82%, pero ¿qué pasa? Ese 82% es el consumidor, pero las empresas alegan, bueno, si tú cargas demasiado al consumidor, entonces va a afectar la productividad, pero también ellos pueden alegar, bueno, pero no me pongas mi impuesto también, más de lo que tú me has puesto, entonces ¿a quién se lo van a poner? O sea, o al consumidor o a la riqueza. Entonces, ese es el elemento a tomar en cuenta que en los próximos días del debate. Ahora bien, lo que tiene que ver con el gasto, ¿cuál es la situación que se da? Bueno, hay un componente del gasto, por ejemplo, el caso de los intereses de la deuda. Este año 2024 está rondando 268 mil millones. El año que viene pasaría casi a 300 mil millones. Estamos hablando de 35 mil millones más. Es un elemento a tomar en cuenta en el motivo quizá de la reforma fiscal, y creo que ahí que es el elemento principal, porque hay otros elementos que ha dicho el gobierno donde que espera recaudar 122 mil millones de pesos y se va a distribuir en diferentes áreas, como es la policía, como es también la salud, también otros tipos también de áreas como la energía eléctrica, pero el elemento más importante donde lleva mayor de presión es con el gasto del sector eléctrico y el gasto también que tiene que ver con la parte de la deuda. El sector eléctrico se va a llevar posiblemente 18 mil millones por lo menos de entrada, pero de aumento. También tienen que ver la parte de la deuda también con sus intereses. Entonces, ¿qué pasa? Un elemento. Está contemplado que en el presupuesto 2025 tengamos 18 mil millones también destinados al sector eléctrico. Pero ¿qué pasa? Ese no es el monto que lleva. Lo que indica es que posiblemente tengamos ya quizá a mediados de año que viene un reajuste en la parte eléctrica para no compensar todo en base a la transferencia que se pueda hacer de la reforma, sino también de que se pueda tener un elemento de recaudación vía el consumidor. Lo dejo hasta aquí y entonces ustedes siguen Enrique Fernández. En línea, señores, ¿qué está pasando en la geopolítica internacional? Está pasando de todo. Informaciones que nos llegan de todos los rincones del mundo. El mundo está muy complicado. La semana pasada le dijimos a ustedes que el mundo está revuelto. El mundo está en pelota, como dicen. Miren, se acerca, según lo que dice por ahí la prensa internacional, la capitulación de Ucrania. Zelensky ha estado buscando ya el bajadero, se ha inventado una cumbre en Europa. Van a invitar a Rusia. Rusia no ha dicho si va o no va. Pero lo que se va a plantear es que hay necesidad de llegar a un cese al fuego.
A mí me parece una estrategia electoral de Estados Unidos, porque la verdad es que Estados Unidos no aguanta el rollo que hay a nivel internacional con este lío del Medio Oriente y este lío de Ucrania. Parece que la administración demócrata de Biden y Kamala Harris ha planteado algunos temas de que hay que bajar un poco la tensión. No puede haber dos guerras tan cruentas como esa de Ucrania, donde está metida la OTAN, y el Medio Oriente, que ha explotado. Y hay un problema electoral en Estados Unidos, hay un problema de crisis también en servicios públicos con los huracanes. Las elecciones son el 4 de noviembre y Estados Unidos tiene problemas serios. Lo primero es la guerra del Medio Oriente, que naturalmente Israel están vuelto loco, tirándole bomba al Líbano, están destruyendo todo el Líbano. Bueno, ahora quieren venganza contra Irán. Y se le ha metido en la cabeza a esos locos de Israel que bombardeando los pozos petrolíferos de Irán pueden vencer prácticamente a Irán. Que bombardeando la industria nuclear de Irán pueden calmar a Irán. Porque Irán bombardeó recientemente a Israel con unos misiles y Israel quiere venganza. Pero ¿cuál es el problema de esa zona? Que Israel está peleando en 5 frentes. Si usted está peleando en 5 frentes o 7 frentes, no le agregue uno más. Israel está ahora mismo perdiendo la guerrilla en Gaza, porque están obligados a retirarse y se han retirado ya las brigadas más preparadas de Israel, están en retirada. No pueden entrar al Líbano vía terrestre porque la guerrilla de Hezbollah está acabando con todo el que entra, porque lo están emboscando y además le están bombardeando algunas zonas como Haifa, por ejemplo. O sea, no han podido entrar al Líbano. Para entrar al Líbano tendrían que irse por otro lado. Y ahora quieren meter el bombardeo a Irán, que está artillada hasta los dientes. Rusia ha estado detrás de la protección de Irán y ya se habla de que Estados Unidos, porque no quiere que esa guerra se regionalice, ha estado en conversaciones con Israel a ver si ellos ceden y dicen, bueno, hagan un ataque pero moderado, porque esos locos de Irán no están jugando. Y lo han dicho ya, lo han puesto en claro. Si pasa lo que ustedes piensan, la reacción nuestra será devastadora contra Israel. Y cuando comience eso, ¿quién va a parar eso? Nadie lo puede parar. Entonces Estados Unidos tiene problemas con energético, porque todo el petróleo de Estados Unidos prácticamente viene de esa zona, de la zona del Medio Oriente. Arabia Saudí y los Emiratos, Qatar y esos países han dicho que no van a ceder en el espacio aéreo para que Israel ataque a Irán, porque Irán ha dicho que los países que cooperen con Israel también tendrán problemas con Irán. Eso está muy complicado por ahí. Rusia ha dicho que no bombardeen los edificios donde están preparando su cuestión nuclear. Lo ha dicho ya, que si pasan esa línea, Rusia va a entrar entonces ya de frente en esa guerra. Y eso tiene preocupado a Estados Unidos. Zelensky, que ha estado cancaneando después del fracaso de la incursión en Kursk, bueno, Rusia le ha bajado la mandarria y todos los días pierde terreno, y en esa negociación ya Rusia ha dicho que no cede ni una pulgada.
que si hay una negociación de paz tiene que ser en base a la realidad de hoy. Los territorios que ha conquistado Rusia se quedarían en Rusia y tendría Ucrania otro país que no sea el original. Eso es lo que plantea Rusia. Vamos a ver qué dice Zelensky, porque él está desesperado, porque ya no tiene hoyo donde esconderse. Cada vez que se mueve en un sitio llega un misil, de lo grandote, de lo que sacan la piedra debajo de la tierra. Entonces, ya Ucrania prácticamente no tiene armamentos que puedan neutralizar el ejército de Rusia. Y están desesperados buscando una negociación. Estados Unidos parece que va a tener que frenar un poco con la OTAN, aunque la OTAN se está preparando para una guerra con Rusia, que puede ser después, porque si Ucrania fracasa, aparecería otro país que pueda hacer lo mismo de Ucrania y siempre estar con el problema de la guerra con Rusia. Pero ahora mismo el problema es Ucrania, que no hay forma de que Ucrania pueda darle buenas informaciones a Estados Unidos en este proceso electoral que se avecina, y lo más que pide Estados Unidos es que le den una tregua. No encuentran cómo frenar el Medio Oriente. Hay que buscar una bajadera con la cuestión de Ucrania, calmar un poquito el mundo, aunque sea por 3 semanas, a ver qué pasa, a ver qué sucede en las elecciones de Estados Unidos. Señores, denle like a estos comentarios. Ustedes saben que estamos en línea con Enrique Fernández. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, Enrique Fernández en línea. Y naturalmente, gracias por estar con nosotros y les deseamos un feliz fin de semana, o lo que resta del fin de semana, y que disfruten a plenitud, que eso es lo que da la vida.